Buenos días a todos a los que a esta hora nos ven a través de la página de Facebook del Ministerio de Salud y Protección Social. Hoy hablaremos con el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio, Julián Fernández, sobre el Plan Nacional de Vacunación, cómo ha sido todo este proceso de priorización y además cómo se llevará a cabo en el determinado punto la masificación. Doctor Fernández, bienvenido. Muchísimas gracias, Estefanía. Doctor, empecemos preguntando por qué fue necesaria la priorización en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Uno de los grandes desafíos que tuvo no solo Colombia, sino muchísimos países, es tener, al menos en un primer momento, un número limitado de vacunas que, si bien se iba incrementando, se hacía de manera progresiva. Muchos países del mundo entonces tuvieron que enfrentar la necesidad de asignar un número limitado, muchas veces escaso, de vacunas a un gran número de personas que esperaban que esas vacunas llegaran y que llegaran rápidamente. La priorización entonces era necesaria, no para excluir a nadie, porque todos tenemos derecho a acceder a la vacuna, lo que cambia es el momento en el que accedemos a ella, sino para identificar con criterios epidemiológicos, pero también bioéticos, como es el caso de la justificación de la inclusión del personal de salud, a aquellos grupos poblacionales que, asignando las vacunas, íbamos a lograr más rápidamente retornos humanos, sociales y económicos. Al hacer esto, no solamente se genera una equidad que no es tratar a todos igual, sino tratar igual a los iguales y diferente a los diferentes, al proteger a los más vulnerables, a los que sabíamos que tenían mayor riesgo de morir y de complicarse, pero vacunando primero a los más vulnerables, no solo protegemos evidentemente a los más vulnerables, sino todos como sociedad, porque disminuimos la carga sobre el sistema de salud más rápidamente y con ello el impacto de las medidas es menor. ¿Cuál es el objetivo entonces y en qué nos basamos para construir esta priorización? Sí, es una combinación entre criterios basados en los grandes objetivos del plan, particularmente la fase 1, y evidencia científica y principios bioéticos. El objetivo, recordemos, de la fase 1 del Plan Nacional de Vacunación es reducir la mortalidad específica por COVID-19 y la incidencia de casos graves de esta enfermedad. Objetivo que hay que decir, hemos logrado. Suena contraintuitivo, por supuesto, cuando llegamos a tener cerca de más de 600 muertes diarias, pero cuando uno evalúa esos resultados a la luz de lo que muestran los modelos matemáticos, como el que hizo la doctora Isabel Rodríguez de la Universidad de San Francisco, muestra que de no haber vacunado primero a las personas de más alto riesgo, el número de muertes que estaríamos observando podría ser del doble o del triple por día. Esto porque estas personas tenían de entrada una letalidad miles de veces mayor que la observada, por ejemplo, en los niños y adolescentes como puntos de referencia. Entonces, lo primero era, retomando el objetivo de reducir la mortalidad específica y la incidencia de casos graves, como pilar no solo del Plan Nacional de Vacunación, sino el plan de respuesta antipandemia. Incluso en esta segunda fase, si bien ahora queremos apuntarle a reducirle el contagio, la reducción de mortalidad y incidencia graves es lo más importante porque es lo que nos causa, pues obviamente, los mayores costos humanos por los seres queridos que se pierden, por las personas que la sociedad pierde, pero también los costos sobre la carga sobre el sistema de salud, que además nos lleva muchas veces a necesitar medidas de restricción de movilidad que tienen un impacto social muy grande y que también generan impactos en salud. Lo segundo, Estefanía, son los criterios epidemiológicos. La priorización no es, como algunas personas entendieron, una valoración sobre qué tan importante soy yo en la sociedad, porque esto sería algo problemático éticamente, difícil de definir filosóficamente, hablar como las personas de mayor valor social. Entonces nuestra prioridad fue en el riesgo epidemiológico, que se intenta definir de manera objetiva con base en los estudios epidemiológicos nacionales e internacionales, donde encontramos, por ejemplo, que ningún factor de riesgo era tan importante y sigue siendo tan importante como la edad. La edad tiene un riesgo muy importante de complicación y muerte. A mayor edad, estos riesgos se incrementan, el riesgo de hospitalización, complicaciones, hospitalización en UCI y muerte, pero además la edad, de ser un proxy de la fragilidad, la edad se relaciona con otras enfermedades crónicas. Entonces, priorizando por edad, indirectamente estamos priorizando por discapacidad funcional, por enfermedades crónicas, dado que la prevalencia de la mayoría de estas enfermedades es mayor conforme se incrementa la edad. Pero es mucho más equitativa esa priorización por edad,
porque nos permite incluir a todas las personas independientes si tienen un acceso a un diagnóstico. Digamos, quitamos esa barrera al priorizar por edad. Y permite avanzar mucho más rápidamente porque la edad es algo en lo cual hay pocos errores de registro, a diferencia de lo que puede haber en otros variables. Pero también tuvimos que identificar, por supuesto, como tal vez ahorita hablamos, comorbilidades que si bien tienen un impacto en términos de lo que los epidemiólogos llamamos riesgos relativos menor que la edad, es también importante y por eso era necesario identificar las personas de cualquier edad que también tuvieran por sus condiciones de salud una mayor probabilidad de complicarse y morir. Y por último, atendiendo a los principios bioéticos, fue necesario incluir otro grupo de poblaciones que tienen un impacto muy importante en el manejo de la pandemia. Solamente me referiré a dos, pero son varios. El talento humano en salud, que claro tiene un riesgo importante epidemiológico, dado que ellos se exponen a una mayor carga viral, a un mayor número de personas potencialmente infectadas o infectadas, dependiendo de la unidad que trabaja, pero además porque el personal de salud es clave para responder a la pandemia. Y otros grupos especiales como los profesores. Como los niños en un principio no podían ser vacunados, ahora podemos vacunar a los mayores de 12 años cuando llegue su etapa, era necesario, por la primacía que da la Constitución a los derechos de los niños, beneficiarlos del plan de vacunación. Y la manera de hacerlo era disminuir el principal impacto que han tenido niños y niñas y adolescentes de esta pandemia, que ha sido el dado por el cierre de escuelas. Para avanzar rápidamente en ese cierre de escuelas, se priorizó a todos los profesores desde educación inicial hasta educación superior. Entonces, como ves, es una combinación de criterios que obedecen al objetivo, que en un principio era reducir el número de muertes, para reducirlos rápidamente, reducir el número de hospitalizaciones y con ello la carga del sistema, pero también defender unos principios éticos basados en principios como la solidaridad, la primacía del interés general, la defensa de los derechos de los niños que la Constitución le da. Y clave entender esto. De haber vacunado, por ejemplo, primero a los jóvenes sanos, no hubiera sido suficiente esa vacunación para reducir la mortalidad al punto que lo estamos logrando comparativamente con lo que se habría observado en los mayores de 70, donde no estaban vacunados, que hubieran aportado un número de muertes muy, muy grande. Doctor, por ejemplo, en la primera etapa se vacunaron mayores de 80 años y talento humano en salud. ¿Qué efectos podemos ver ya en este momento frente a la vacunación de estos grupos poblacionales? Sí, durante toda la pandemia, nosotros observamos que el número de funciones diarias en mayores de 80 liberaban casi todos los días a todos los demás grupos de edad. Fue así en el pico de agosto-septiembre, en el pico de diciembre-enero, en los periodos entre picos. Observamos algo muy interesante que también fue registrado por el DANE, y es que en este pico que comenzó en abril, mayo, junio, en este pico el número de funciones en mayores de 80 se fue desplazado. Posteriormente observamos ese mismo efecto en los de 70 a 79 y en menor medida recientemente lo estamos observando el de los 60 a 69. Es decir, el cambio del perfil de mortalidad es evidencia ecológica que no es conclusiva por sí misma, pero que es plausible que sea explicada principalmente por las vacunas. A nivel internacional, en Chile, en Brasil, en muchos países se observó que el promedio de edad de las personas fallecidas se comenzó a reducir cuando se comenzaron a vacunar. Eso no quiere decir que, como tal vez ahorita hablemos de que el virus se haya vuelto más agresivo en jóvenes, sino que tenemos ahora un hipercontagio, estamos pasando por un hipercontagio que esperamos que ya comience a reducirse, y esa parece ser la tendencia, que afectó a todos los grupos de edad, pero con la diferencia que los adultos mayores estaban protegidos y que eso hizo que en eso tuviera un impacto menor en hospitalización y muerte. Entonces, es una afectación de todos los grupos de edad, pero lo lógico, y así lo hicimos, era poner esas vacunas en aquellos cuyo riesgo hubiera sido, insisto, miles de veces mayor y cientos de veces comparado con los adultos de jóvenes de no haberlos vacunado. También tenemos estudios independientes como los que está haciendo la doctora Isabel Rodríguez, que muestran que esas muertes hubieran sido mucho mayores, y estamos analizando ahorita un estudio de efectividad que tiene unos resultados por ahora, puedo decir, muy similares a
los encontrados en la literatura internacional y en el estudio que acaba de publicar los investigadores chilenos. Además de la edad y del talento humano en salud, se priorizaron algunas comorbilidades en la etapa 3. No fueron todas las enfermedades crónicas, no fueron todas las personas que tuvieran algún diagnóstico. ¿Por qué se priorizaron estas puntualmente basados en qué? Sí, uno de los grandes retos que también teníamos era, después de la edad, sabemos que hay condiciones de salud que incrementan el riesgo, de nuevo, de complicarse o morir. Esta evidencia científica proviene de lo que en epidemiología se llama estudios de cohortes. Son estudios de seguimiento en el tiempo, lo llamamos longitudinales, donde se observan personas y se compara su riesgo de complicar y morir. Por ejemplo, quiero ver qué tanto se mueren más los obesos comparado con los no obesos o los diabéticos comparados con los no diabéticos. Esta es la evidencia científica que proviene de estudios que nosotros llamamos observacionales, como los de cohortes, como los de casos y controles. El desafío era el siguiente. Lo fácil hubiera sido, pero no sería correcto, se priorizan todas las enfermedades crónicas. Pero si hacemos eso, una priorización que prioriza a todos, no prioriza a nadie. Porque en la práctica estaríamos desplazando a aquellos en donde tenemos mayor certidumbre, incertidumbre siempre hay, pero mayor certidumbre de que tenían un mayor riesgo de complicar y morir. Entonces la decisión que se tomó es, vamos a ir incorporando aquellas patologías que muestran una mayor evidencia de que estas personas tienen mayor riesgo de complicar y morir. Acá no se está excluyendo a nadie. Hay personas con ciertas enfermedades que dicen, es que a mí me excluyeron. No, en su momento va a tener la vacuna. Pero lo ético es ponerle la vacuna a aquella persona en la que tengo la certeza, bueno, no la certeza, pero mayor certidumbre, de que al ponerle la vacuna es más probable que esté salvando vidas. Pero reconociendo que la evidencia es dinámica, hemos hecho ya varias actualizaciones. El decreto 109 fue actualizado por el decreto 466, que a su vez fue actualizado por el decreto 630, incorporando nuevas, no solo patologías, sino condiciones de salud, como fibrosis quística, esclerosis múltiple, algunas condiciones de salud mental como esquizofrenia o trastorno bipolar, entre muchísimas, síndrome de Down, discapacidad intelectual, muchísimas otras. Entonces, entendiendo que eso era necesario para poder llegar más rápidamente a estas personas desde los 12 años que tuvieron mayor riesgo de complicar y morir. Ahora buscamos incrementar y avanzar en el volumen de personas vacunadas. Ya vamos por la etapa 4 y a partir de mañana los mayores de 40 años podrán acceder a la vacuna sin agendamiento. Sin embargo, existe todavía personas que están en estas etapas y que no han podido acceder a la vacuna. ¿Qué está haciendo MinSalud para que se dé este acceso, teniendo en cuenta que hemos aumentado la capacidad de vacunar de manera diaria? Hay que encontrar un balance entre dos necesidades: incremento del volumen y focalización. El incremento de volumen sin criterio no sería suficiente, sino a muy largo plazo, para tener un impacto en la mortalidad. Por eso es importante, al tiempo que avanzamos en la velocidad y en el volumen de la vacunación, mantener la focalización y la búsqueda activa de aquellas personas que tienen un mayor riesgo de complicarse y morir. La estrategia de agendamiento, algunas personas la ven como una barrera, pero el agendamiento es una búsqueda activa también, en donde se le dice a la persona, hay una vacuna para usted, venga y la busca. En otros países como en Estados Unidos son las personas las que tienen que ir y no hay un gestor del riesgo necesariamente que le ofrezca esa vacuna para la persona acceda. Dicho esto, hay una preocupación que hemos insistido mucho, y es que hay un volumen importante de personas, cerca del 40 al 50%, entre 50 y 59 años, que todavía no han accedido a la vacunación. Tenemos muy buenas coberturas, muy buenas en mayores de 80, coberturas buenas en los de 70 a 79, coberturas también buenas, un poquito más bajas en 60 a 79, pero en 50 a 59 todavía hay muchísimo por hacer. En ese sentido, se han combinado varias estrategias. La primera, hemos, como tú misma has impulsado,
el programa se llama, la estrategia de Vacúnate de Una, es que todas las personas en este momento mayores de 50 años pueden asistir a los puntos de vacunación y si por miedo, por desconfianza, por que no lo habían querido hacer, no se habían vacunado, pueden ir y acceder a esta opción de la vacuna Janssen de una única dosis, si eres mayor de 50 años, y con una única dosis lograr una protección muy similar a la que se logra con otras vacunas, ya que esta es efectiva con este esquema. ¿Qué otra cosa hemos hecho? Segundo, ya las personas priorizadas por edad no necesitan más sino su documento de identidad, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, permiso especial de permanencia. Con solo su documento pueden asistir a los puntos de vacunación y tienen que ser vacunados si tienen el criterio de edad. Esto quita cualquier barrera, problemas de registro, que no aparezca mi vacuna, y esperamos que sea un estímulo. Tercero, a pesar de que se logró priorizar más de 5 millones de personas en mi vacuna con comorbilidades, tanto a partir de la cuenta de alto costo como a partir de los deportes de las EPS, reconocemos que por razones operativas hay personas con morbilidades que quizás no aparecen en mi vacuna o la EPS no nos reportó y queremos quitarle todas las barreras. Por eso, lo que estamos pidiendo es algo muy sencillo, que se lo pueden pedir a su EPS, a un médico particular, que puede ser el certificado médico, aclarando que la historia clínica, desde que tenga también el sello y el registro médico del médico tratante es válido, con el diagnóstico. Con eso pueden acercarse a su documento de identidad y también pueden ser vacunados. Una última cosa que estamos haciendo es, tenemos que cerrar cada vez más, y lo estamos haciendo, la brecha urbano-rural, y para ello, reconociendo las dificultades operativas a nivel territorial, se ha aprobado la asignación en este último lote de 1.1 millón de vacunas que van a ir, que se están asignando ya a municipios de menos de 10.000 habitantes para unificar etapas. Tal vez ahorita hablamos de eso, pero es algo que ya habíamos hecho en el cinturón amazónico, que hicimos en Providencia, que hicimos en San Andrés, que hicimos en La Guajira, y ya hay varios, hay 660 y pico de municipios que van a entrar en esto, y que permite priorizar a todas las personas del Plan Nacional de Vacunación por encima de los 12 años y avanzar muy, muy rápidamente en sus coberturas. Más adelante podemos hablar de este tema de unificación de etapas, pero usted mencionó algo importante y es, si yo soy migrante, ¿me puedo acercar con mi permiso especial de permanencia y acceder a la vacuna? En este momento, los migrantes regulares pueden y deben ser vacunados. Todas las personas que tengan un documento válido emitido en Colombia, como el permiso especial de permanencia, que ya está en desuso con el nuevo estatuto, cuando salga el permiso temporal de protección, la cédula de extranjería, por supuesto. Con esos documentos pueden acceder a la vacunación en la etapa que le corresponde. Y si ya están priorizadas por edad, deben ser atendidos solamente con el documento. Por supuesto, hay migrantes irregulares en los que no están asegurados, pero eso no debería ser una barrera. Sin embargo, es un derecho de los migrantes regulares asegurarse, bien sea el régimen contributivo o el régimen subsidiado. En el caso de los migrantes irregulares, es clarísimo que tenemos que incluirlos. No es posible lograr una inmunidad colectiva, no es posible lograr un control de la enfermedad, si no queremos hablar de estos términos, sin la inclusión de todos los habitantes de Colombia. El decreto 109 habla de los habitantes de Colombia. El camino para hacerlo, esto se está definiendo con el apoyo de la cooperación internacional para la asignación de vacunas, porque es algo complejo, incluye migrantes con intención de permanencia, migrantes en tránsito y migrantes pendulares. Entonces, este camino se está definiendo, así como la asignación de recursos necesarios para hacerlo con apoyo de la cooperación internacional, porque sin duda es una necesidad. Por lo pronto, aquellos migrantes irregulares que se regularicen van a poder acceder. Hablemos de la unificación de etapas. Eso empezó en Amazonas, continuó en Providencia y ahora vamos en municipios con menos de 10.000 habitantes. ¿Cómo se da esto y basado en qué y qué tan efectivo es? Sí, nosotros tenemos un Plan Nacional de Vacunación que, si bien tiene unos principios, unas etapas, desde el principio, en el artículo 7 del decreto 109, se reconocía que se podían realizar y se deben realizar ajustes considerando el contexto territorial, pero también la aparición de eventos de interés en salud pública.
La unificación de etapas que se llevó a cabo, curiosamente nos decían que nos habíamos olvidado de Amazonas, y fue la que tuvo por mucho tiempo el liderazgo de la vacunación. La unificación de etapas que se llevó a cabo en los municipios de Puerto Nariño y Leticia en Amazonas, y Nírida en Guainía, y Mitú en Bapés, se justificó epidemiológicamente en la necesidad de contener la propagación del linaje P1 hacia el interior del país, en donde pudiera tener un impacto. Esto permitió lograr, particularmente en Leticia, unas coberturas de vacunación muy altas para una capital de departamento y que fuera el primero que lograra esas coberturas. Esto fue muy importante y marcó un hito porque nos mostró cómo en estos 4 municipios del cinturón amazónico hemos observado una reducción sostenida tanto de los casos como de la mortalidad. Claro, sumado al hecho, Leticia, que ha tenido una alta tasa de ataque, probablemente una muy alta sobrevalencia, y sumado al hecho, en el caso de Mitú y Nírida, de la alta ruralidad. Pero indudablemente es también un efecto de la vacunación, sobre todo con lo que sabemos de la vacuna. Posteriormente, considerando las particularidades del municipio de Providencia, de la isla de Providencia, se tomó la decisión de unificar las etapas por sus condiciones de ruralidad especial, pero también de que en el marco de la reconstrucción de la isla, la llegada permanente del flujo de personas vinculadas a la reconstrucción podría tener un impacto epidemiológico importante. Por eso tomó esa decisión que después se postergó, se amplió a la isla de San Andrés. Pero en la Dirección de Promoción y Prevención, reconociendo que existen municipios que por criterios de conflicto armado, por alta dispersión geográfica, dificultades de acceso geográfico, es muy difícil ir con 2 veces a buscar a cada persona, o en contextos de alta movilidad, comenzó a avanzar en esa unificación de etapas, primero con los municipios de 10.000 habitantes. ¿Por qué lo hemos hecho antes? Porque esto no se podría hacer con una vacuna como de Pfizer, que necesita otra congelación, ni tampoco con una vacuna como la de Sinovac, porque requiere 2 dosis. La vacuna de Janssen me permite visitar a las personas y con una única dosis hacer ese registro. Entonces estamos combinando estrategias que reconocen la diversidad del territorio, que incorporan lugares como los resguardos indígenas, con un enfoque diferencial y reconociendo siempre el contexto para poder no solamente avanzar en lo urbano, si bien es donde hay más impacto de la pandemia, sino también a nivel rural. Doctor, nos pregunta Arelis Gómez, ¿por qué no pueden aplicar la vacuna a una mujer que está lactando, ya su bebé tiene 1 año y medio y está priorizada por hipertensa, pero no se la aplican porque, según, aún no autorizan vacunas a las madres lactantes? Aprovecho para preguntarle cómo se dan estos cambios en el Plan Nacional de Vacunación que incluyeron también a gestantes y a los niños, niñas y adolescentes. Sí, no existe ninguna contraindicación en ese caso, sería bueno aclararlo con el prestador, la vacuna se puede aplicar, y si tiene una priorización por edad, por ejemplo, o por algún otro criterio, como en este caso, que es comorbilidad, debería ser vacunada. El Plan Nacional de Vacunación en el decreto 466 priorizó a las mujeres gestantes, independiente de la etapa, y en el decreto 630, por recomendación de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia, incorporó también a las mujeres lactantes hasta el día 40, a las mujeres pospartos el día 40, o sea que no solamente no está contraindicada, sino que en esas mujeres incluso hay una priorización porque hay algunas complicaciones asociadas al embarazo que podrían ponerlas en mayor riesgo dado que presenten COVID. Nosotros ya, la Dirección de Promoción y Prevención ya metió los lineamientos, emitimos el decreto donde se les prioriza y en el marco de las competencias que tenemos, le solicitamos al INVIMA la autorización. El Ministerio le entregó la evidencia científica y estamos a la espera de la respuesta, dado que consideramos una prioridad y una urgencia la vacunación de estas mujeres gestantes y lactantes es hasta el día 40. Con esta inclusión, ¿cambia el panorama y la meta que tenemos nosotros de acercarnos a la inmunidad de rebaño? La meta siempre fue una cuota mínima, muy importante. Nosotros cuando redactamos el decreto 109, que acogió el Plan Nacional de Vacunación, tuvo mucho cuidado, y si uno lee
claramente el objetivo general dice contribuir, no generar, no, contribuir a una posible inmunidad de rebaño. Esos dos términos, contribuir y posible, reconocen el debate científico que hay todavía sobre qué tan difícil o qué tan imposible, porque hasta en un artículo científico decían que era imposible, era lo de la inmunidad de rebaño. Por eso el énfasis sigue siendo, aunque estemos en fase 2, reducir mortalidad e incidencia de casos graves. Cuando hicimos esta proyección, se hablaba en algunos estudios de que ese umbral de rebaño se lograba con un 70%, era lo que proyectaba. Hay digamos, un principio en epidemiología de enfermedades infecciosas, y es que a mayor contagiosidad, a mayor número reproductivo básico, el umbral necesario para lograr inmunidad de rebaño es más alto. Enfermedades más contagiosas requieren un umbral mayor. Entonces hay autores que hablan ya de 90%, algunos dicen que no es posible. Por eso nosotros creemos que tenemos que avanzar lo más que podamos, más allá de ese 70%. Recientemente el presidente habló del 80% para este año, pero sobre todo mantener la priorización de los grupos más vulnerables, porque la idea es que podemos seguir teniendo picos de casos y endemias, una endemia por mucho tiempo, pero que ese impacto en términos de vidas humanas y en términos de hospitalizaciones sea menor. Eso es absolutamente clave. Países como Israel están registrando, Estefanía, ahorita registros, incrementos de los casos asociados a la variante Delta, pero los incrementos en hospitalización han sido mínimos y llevan 14 días sin muertes. Esto es un ejemplo de lo que queremos lograr. Por supuesto que quisiéramos evitar los casos, pero ya logramos muchísimo reduciendo la mortalidad y la incidencia de casos graves, que son los que tienen ese mayor costo humano. Entonces, ese es el énfasis, y no hay una manera fácil de decir cuándo vamos a lograr inmunidad de rebaño. Yo diría que la pregunta que deberíamos formularnos es cuándo esperamos lograr reducir al máximo los impactos del virus. Dicho esto, por supuesto que tenemos que ampliar lo más que podamos la cobertura de vacunación, y creemos que la incorporación, por ejemplo, de grupos como los niños de 12 a 15 años nos permite incrementar esa población blanco para que a nivel poblacional tengamos más poblaciones inmunizadas. Agregar también que la inmunidad natural también tiene un papel importante, y se está descrito en la literatura lo que se llama inmunidad híbrida, que es la combinación entre la inmunidad natural y la vacunación, y que muchas personas que no sabían que estuvieron infectados, al vacunarlas seguramente tienen inmunidad híbrida, y que esa inmunidad aparentemente es 20-25 veces más potente que la inmunidad solamente dada por una vacuna. Entonces eso es supremamente importante porque nos da una esperanza en términos de que estamos también partiendo de esa inmunidad natural, pero por supuesto la manera bioética, la manera correcta de avanzar a una posible inmunidad de rebaño es a través de la vacunación, y por eso estamos avanzando en la vacunación a un volumen muy alto, como el que anunciamos esta mañana, del día de ayer, que se llegó a más de 448,000 dosis aplicadas. Doctor, el tema de inmunidad híbrida, ¿cómo lo podemos explicar, cómo lo podemos definir y qué se sabe sobre este tema? Sí, esto no se puede generalizar para todos los agentes etiológicos, pero parece ser cierto que en varias infecciones que nada es tan potente como la inmunidad natural. Hay algunas excepciones porque hay vacunas que generan reacciones inmunes muy comparables. Lo que se ha comenzado a comentar, y es una de las justificaciones, por ejemplo, por lo cual en las personas que tuvieron un antecedente de infección solamente se les da una dosis, y eso que Colombia lo hace a los 3 meses. Hay países donde se hace a los 6 y algunos a los 9. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos, por ejemplo, al menos con las vacunas de RNA mensajero, que es donde más se estudiaron, no quiere decir que con las demás no, que 2 dosis de Pfizer, si las comparamos con una dosis más inmunidad natural, le va a mejorar lo segundo, que 2 dosis en alguien que no haya estado infectado. Entonces, no hay una ganancia mayor de poner una segunda dosis en una persona que haya tenido un antecedente. Y sí puede tener, aunque son muy leves, hay que decirlo, un evento adverso. Entonces es una acción innecesaria. Y es un poco la discusión que se ha dado. La combinación entre una dosis de inmunidad natural produce lo que se llama inmunidad híbrida. Es inmunidad muy potente, porque es como si tuviéramos un reforzamiento
de la inmunidad natural con la vacuna o viceversa. Y eso, por supuesto, puede cambiar por tipos de vacunas, pero es también evidencia de que la inmunidad natural es importante. Sobre la inmunidad natural estamos teniendo también buenas noticias. La inmunidad natural parece que es duradera, parece que es potente. Segundo, esta inmunidad parece que responde bien a la mayoría de variantes, que la inmunidad que me dio por una variante me puede permitir responder a otras. Tercero, no todos son los anticuerpos, la respuesta inmune es mucho más compleja. Hay estudios que muestran cómo hay inmunidad en las células basales de la médula ósea, inmunidad celular, que aparentemente podría ser la inmunidad más importante. Entonces hay otros tipos de inmunidad más difíciles de medir que también pueden dar protección. Erika Ortiz Sierra nos pregunta, ¿qué vacuna se puede aplicar a personas inmunosuprimidas? La recomendación de la Asociación Colombiana de Infectología es muy clara. Todas las vacunas que hacen parte del portafolio de Colombia se pueden aplicar. Las vacunas que están contraindicadas en personas inmunosuprimidas son las vacunas de virus atenuados. Pero en Colombia no tenemos ese tipo de vacunas. La más parecida, pero diferente a la tecnología, la Sinovac, pero es una vacuna de virus inactivado, que es distinto a atenuado, una diferencia técnica. Y no, es decir, lo clave es que no puede infectar, ¿sí? Y al no generar infección, entonces no hay un riesgo de que genere un problema en personas inmunosuprimidas. Entonces, en este momento, la vacuna que se puede aplicar es cualquiera, la vacuna que está disponible. Claro, que sí se ha encontrado, y es una discusión que está abierta, nosotros mantenemos el esquema de vendidas para personas con enfermedades crónicas, porque determinadas enfermedades crónicas como la diabetes que hace inmunosupresión puede disminuir la potencia de la respuesta. Es decir, los diabéticos hacen una respuesta inmune de menos potencia. Entonces, en ese caso, es necesario mantener un esquema, y hay algunas discusiones con algunas enfermedades que generan inmunosupresión, si de pronto no va a ser necesario una tercera dosis. Como siempre, el Ministerio está examinando la evidencia científica, y si se confirma que algunas personas, insisto, específicamente, que tienen las condiciones inmunes de inmunosupresión, y hay varias patologías que le pueden hacer, puede ser necesario otro reforzamiento para ese grupo específico, independiente de la vacuna. O sea, con cualquiera de las vacunas esa puede ser una necesidad, pero es porque esas personas tienen una menor respuesta inmune por patologías de base. Existen personas que están priorizadas en la etapa 1, 2, 3, incluso ahora en la cuarta etapa, pero no han acudido a vacunarse. ¿Qué podemos hacer en ese punto y qué podemos recomendar a personas cercanas o incluso a los que están viendo este live que tienen todavía dudas respecto a si vacunarse o no? ¿Qué les podemos decir? No existe manera de enfrentar esta pandemia posible sin la ayuda de las vacunas. Todas las vacunas que hacen parte del portafolio de Colombia son vacunas, primero, seguras y segundo, efectivas. Todas las vacunas que tenemos disponibles, y así lo tenemos que hacer de manera contundente, reducen la mortalidad y la incidencia de casos graves como la hospitalización UCI. Cualquiera de las vacunas es mucho mejor, miles de veces mejor, que no tener ninguna vacuna. En los países se está encontrando que la mayoría de casos que están actualmente en hospitalización se presentan en personas que no se han vacunado. Entonces es necesario entender que no podemos esperar para vacunarnos, porque muchas personas dicen, no, yo mejor me espero para escoger la vacuna que yo quiero. No, esa espera puede hacer la diferencia, y no lo quiero decir tan dramáticamente, pero entre la vida y la muerte. Está demostrado que la oportunidad, el momento en el que acceda a la vacuna, determina que tenga una mayor probabilidad de sobrevivir en caso que me infecte. Y con altas tasas de contagio y con nuevos linajes, es supremamente importante vacunarse ya. Hay que vacunarse ya. No hagámoslo solo por nosotros, hagámoslo por proteger a los demás, hagámoslo por avanzar en nuestros encuentros como sociedad. Es la mejor manera que tenemos, la más rápida y la más efectiva. Si tienes ya criterios por edad, el ministro ya anunció, todos los mayores de 40 años sin agendamiento pueden ir a los puntos de vacunación. Estamos hablando de millones de personas que aún están
disponibles de vacunación tienen que ir a vacunarse. Con esto vamos a lograr vencer poco a poco el virus. Como ha dicho el director de la Organización Mundial de la Salud, nadie está seguro hasta que todos estemos seguros. Doctor, y es que también pueden existir barreras, por ejemplo, que existen dudas sobre si puedo consumir alcohol antes o después, entonces por eso no me voy a vacunar el fin de semana, el puente no voy a vacunarme porque prefiero irme de paseo, porque no voy a poder ir al gimnasio. Este tipo de barreras que quizá las personas están creyendo a través de las noticias falsas, a través de las cadenas de WhatsApp, ¿cómo las podemos derrumbar? ¿Qué les podemos decir? Sí, lamentablemente este tipo de rumores hacen mucho daño. O sea, hemos visto, ese es un caso no tan dramático, pero hemos visto lamentablemente algunos pocos, porque la mayoría de periodistas han sido muy serios transmitiendo la pandemia, pero algunos pocos periodistas irresponsables que no solamente faltan a la verdad, sino a la ética, al tergiversar la verdad sobre la eficacia y seguridad de las vacunas, causando probablemente desconfianza que se traduce en causar muertes potenciales de personas que probablemente hubieran tenido un desenlace diferente si se hubieran vacunado. Entonces no es el momento para creer en rumores. Crean en la evidencia científica, crean en los expertos validados, crean en los estudios que nos muestran, crean en lo que estamos observando, cómo cambió dramáticamente la mortalidad en los mayores de 70, y es gracias a las vacunas que estamos observando eso, y eso tiene que servir de estímulo para las demás personas para que se vacunen. En el caso que mencionas, por supuesto, no hay una contraindicación en ese caso, y además esto es una prioridad, vacunarse. El mejor plan el fin de semana debería ser vacunarse. Es posible, los que se han vacunado lo saben, que genera un poco de cansancio, de fatiga, pero nada que no se pueda manejar con una agua aromática y, si al caso, un acetaminofén, algo muy, muy leve, pero en pocos días no solamente estaremos ya al 100%, sino que además tendremos esa esperanza que nos da la inmunidad. Esperanza más que no nos puede llevar, por supuesto, a una excesiva confianza, porque tenemos que seguirnos protegiendo, pero que sí nos permite decir: estoy haciendo lo correcto por protegerme a mí, proteger a los que quiero, proteger a todos los demás. Clara María Díaz nos dice: ¿es necesario recibir una dosis de otra vacuna si se recibió la vacuna de Janssen? No, no todas las vacunas tienen esquemas de 2 dosis. La vacuna de Janssen es una vacuna de una única dosis, como la mayoría de vacunas, bueno, tal vez no la mayoría, pero una buena proporción de las vacunas para enfermedades inmunoprevenibles tienen un esquema de una única dosis. Entonces, esta vacuna fue probada con esa dosis y muestra una muy buena eficacia. Es una ventaja. Entonces, no necesitas, hasta donde sabemos, un refuerzo, al menos no a mediano plazo. Ya otra discusión que se da es qué va a pasar después de un año. Esa es una discusión que se da a nivel internacional, pero no para esa vacuna, sino para cualquier vacuna. Pero en este caso la vacuna es un esquema de una dosis y con eso logras una eficacia muy similar a lo de las otras vacunas. Viviana Muñoz nos pregunta sobre el cambio del intervalo de tiempo entre Pfizer, entre una dosis y otra, de 3 meses y 21 días, porque tiene la duda de si le toca a 3 meses o si le toca a 21 días. ¿Podríamos explicar un poco este tema? Sí, muchos países del mundo en su momento tomaron esta decisión, que está sustentada en lo que se llama evidencia del mundo real, que está sustentada en ensayos clínicos donde vemos la eficacia de una única dosis y en modelos matemáticos. Hoy, la Universidad de los Andes lanzó un estudio independiente liderado por el doctor Juan Manuel Cordovés, que ratifica que la decisión tomada por el Ministerio de Salud es correcta. Incrementar el intervalo entre dosis de vacunas de Pfizer muestra que logra una reducción de la mortalidad y de la incidencia de casos graves. Nos permite además avanzar en una cobertura de más personas mucho más rápidamente y contener, entre otras cosas, más rápidamente, con equidad, la propagación de nuevas variantes. Esta decisión se toma en personas de bajo riesgo
si bien todos tenemos riesgo, insisto, pero de bajo comparado con los demás, que son las personas menores de 50 años, etapa 4, sin comorbilidades. En personas mayores de 50 años o con comorbilidades o con algún criterio de precisión, etapa 1, etapa 2, etapa 3, se mantiene el esquema regular a los 21 días. Es clara la evidencia científica, es una decisión que maximiza a nivel individual y colectivo los beneficios, una decisión soportada por la Asociación Colombiana de Infectología y hoy con un sustento de un modelo matemático hecho para Colombia por el grupo COLEP de la Universidad de los Andes, lo cual nos da confianza de que las decisiones en el Ministerio se toman con evidencia científica y asimismo cuando es necesario se actualizan porque la evidencia es dinámica y tenemos que tener la capacidad de cambiar de postura cuando cambia la evidencia y eso es lo que hacemos. Las redes sociales dan para muchas cosas, para difundir la ciencia, para hablar de papers y explicarlos en un hilo, pero también para hablar de un caso particular que allí se convierte en lo general. ¿Cómo hacer para no convertir un único caso en una verdad y sostenernos en la evidencia científica? Lo primero que hay que decir es que los casos individuales tienen un valor humano, tienen una validez dada por la experiencia de esa persona que puede ser aplicable a otras personas y en ese sentido tenemos que leerlos. El problema es cuando utilizamos esas narrativas personales que, insisto, en muchas de ellas debe inspirarnos nuestra solidaridad, nuestra empatía y que tienen validez como experiencia personal o de un grupo de personas. El problema es cuando utilizamos eso para generalizar o para darle un equivalente a la evidencia científica. La evidencia científica no es, como han dicho, propaganda. La evidencia científica, si bien es un proceso perfectible, falible, siempre inacabado, en donde la búsqueda nunca termina, en donde siempre estamos preguntándonos, repreguntándonos y buscando más y mejor evidencia, es un proceso riguroso. En el caso, por ejemplo, de la vacuna de Sinovac, la eficacia ha sido mostrada recientemente en este estudio publicado en New England Journal of Medicine, que analizó más de 10 millones de personas y encontró una alta eficacia para reducir la mortalidad y la hospitalización. Pero claro, el problema de los casos personales es que no tienen un alcance generalizable a escala poblacional. Yo puedo incluso buscar y encontrar 1000 personas que se contagiaron después de vacunarse con esquema completo, incluso más. Pero se me olvida el denominador. No estoy viendo que esas 1000, estoy dando una exageración por supuesto, pero para algunas vacunas es de ese orden, esas 1000 representan una proporción pequeña de las millones de personas que fueron vacunadas. Por eso los epidemiólogos utilizamos denominadores. Esas comparaciones además no consideran que las personas son diferentes, no ajustan por variables, no son observaciones sistemáticas. Es como si yo me hiciera en el andén detrás de un tubo, está lloviendo, y me estoy mojando y concluyera que está lloviendo. Si yo voy al llano en la carretera y miro al horizonte, puedo concluir que la Tierra es plana, pero no lo es un error de observación porque estoy viendo un pedazo. Por eso, en investigación necesitamos ver el panorama completo de manera sistemática y rigurosa. Entonces, toda la empatía, la solidaridad y la pedagogía con esas experiencias personales, tenemos que escucharlas, entenderlas, evaluarlas si es necesario, pero no darles el nivel de evidencia científica, no escalonarlas a conclusiones generalizables, ser prudentes. Toda la pedagogía con las personas que tienen esas dudas, pero también toda la contundencia frente a quienes, a partir de rumores, quieren desinformar y afectar la confianza de las vacunas, que ya el movimiento antivacunas nos demostró que cuesta vidas y que no podemos permitirlo. En esa manera tenemos que confrontar con evidencia científica. Camilo Andrés Jamaica nos pregunta, después del grupo de 40, ¿van a continuar por grupo de edades, es decir, 35, 39, 30, 34? Es probable, esto depende del flujo de vacunas. El comienzo de la etapa 5 incluye a todas las personas menores de 40 años.
dependiendo del flujo de vacunas, se puede hacer una apertura mayor o menor, y también de acuerdo a que tanto las personas asistan masivamente, pero es probable que se piense en una combinación de estrategias. Una, bajar por decenios o por quinquenios, más búsqueda de grupos especiales que estén focalizados para vacunarlos rápidamente. Esto es algo que tiene que explicar el señor ministro, pero por supuesto, acá estamos, y es el título de esta charla, que quizás nos faltó explicar, estamos dando un salto, ¿sí? Pasamos de una priorización que era necesaria en un contexto de escasez mundial y regional. Pasamos de una priorización en donde teníamos que identificar a un grupo muy pequeño al cual las vacunas le iban a dar más beneficio a ellos y más beneficio social. Y estamos transitando hacia una masificación, que la cifra de hoy lo muestra, en donde cada vez tenemos que mantener un volumen mayor. Pero esto se tiene que hacer progresivamente, porque no sería justo, por ejemplo, que los menores de 20 que tienen un riesgo de morir muchísimo menor, desplazaran a los mayores de 50. Entonces tenemos, a la parte incrementamos el volumen, mantener la búsqueda, mantener a toda costa los esfuerzos por vacunar a todos los mayores de 50, porque mientras no estén sin vacunar, tenemos personas susceptibles de complicarse, morir, y así nos ha mostrado la evidencia en otros países en donde se avanzó en volumen sin focalizar. Entonces tenemos que dar ese tránsito, y por eso en etapa 5 se va a hacer la masificación, y de acuerdo a la disponibilidad se va a progresar. Todos vamos a acceder rápidamente a la vacuna, todos los datos están mostrando que vamos a lograr la meta, incluso a traspasar la meta trazada por el señor ministro. Ya llegamos a 20 millones de dosis aplicadas, ayer más de 400.000 dosis aplicadas, pero la invitación entonces sigue siendo a los mayores de 50 años de que agarren su cédula, se acerquen a un punto de vacunación y accedan a una de estas vacunas que están disponibles. Sí, a las personas mayores de 50 años y a las personas con comorbilidades que faltan, los invitamos a observar la evidencia científica, pero si quieren ahí también a observar cómo sus vecinos, sus familiares, amigos han accedido a la vacuna, cómo esta es segura, cómo los protege, y no es razón para esperar. Es ahora. El mejor momento para vacunarse, si eres persona de riesgo, es ahora. En este momento, las personas con riesgo moderado y alto pueden acceder sin barreras a la vacunación. Es indispensable que asistan, y que asistan ya. Háganlo por ustedes, háganlo por sus seres amados, háganlo también por proteger a todos. Es urgente. Estamos en un punto que usted ya mencionó anteriormente, y es el tema del hipercontagio. Y se podría creer, en la calle se podría decir, que es que el virus está atacando ahora a los más jóvenes. Sí, esta es una interpretación que se ha dado, porque en varios países de América Latina, la Organización Panamericana de la Salud sacó un informe, se ha encontrado que en unidades de cuidado intensivo y en mortalidad, en este pico, hay personas más jóvenes que lo observado en los picos anteriores. También se ha observado que el promedio de edad ha disminuido, el promedio de edad al fallecer por COVID-19 ha disminuido. Sin embargo, la mayoría de muertes siguen ocurriendo en personas mayores de 60 años, lamentablemente. Mucho menos que las que habríamos tenido si no nos hubiéramos vacunado. Pero sí es cierto, y no hay que negarlo, que tenemos un incremento importante de muertes en las personas de 50 a 59 años, que son jóvenes comparados con los otros, y en menor medida también un incremento de las muertes de 40 a 49, con respecto a su promedio histórico. Esto no quiere decir que el virus se haya vuelto más agresivo, como tú dices, Estefanía, sino que realmente el virus afectó a todos, pero afortunadamente los adultos mayores, que hubieran muerto mucho más de no haber estado vacunados, afectó a todos, pero ellos tenían una protección que hizo que se murieran menos. Entonces, en efecto, estamos observando acá una afectación de todos los grupos de edad, pero nadie puede perder la idea, porque así lo muestra la evidencia, que la mayor parte de las muertes lo siguen aportando las personas de mayor edad.
o jóvenes con comorbilidades. Entonces, si bien hay que masificar, y así lo estamos haciendo, tenemos que mantener la focalización de esos grupos. Las EPS y los entes territoriales tienen que hacer un esfuerzo grande por buscar hasta la última persona mayor de 50 años y prontamente mayor de 40 años que no se ha vacunado, hasta la última persona con comorbilidad que no se ha vacunado. Es urgente, pero también las ciudadanías tienen que apoyar esta vacunación, tener confianza en que las vacunas son seguras y efectivas, porque es la única manera que vamos a poder reducir el impacto. Si solo reducimos el contagio, pero no lo hacemos a un nivel tan alto y tenemos personas vulnerables, vamos a seguir observando muertes, y es lo que queremos reducir al máximo como lo han hecho otros países. Ya hicimos entonces claridad para los que apenas se conectan en mujeres embarazadas, en niños. También hicimos claridad en los cambios que ha tenido el Plan Nacional de Vacunación, en por qué se priorizó la edad, en cómo se está dando ahora el hipercontagio. Pero hagamos una claridad para ir cerrando ya en el tema de que muchos no se quieren vacunar porque simplemente no les gusta la marca que están poniendo en ese punto de vacunación. La evidencia científica es clara. Todas las vacunas que hacen parte del portafolio de Colombia, las que están actualmente y las que van a llegar como la Moderna, han demostrado una alta eficacia en ensayos clínicos, pero también una alta efectividad en estudios observacionales para reducir la mortalidad y la incidencia de casos graves. No hay ninguna duda en eso. Es cada vez más clara la evidencia. Hay diferencias, por supuesto, en las vacunas, pero tenemos que acceder a la vacuna que está disponible. La mejor vacuna es la que tengo en el brazo, como dice el doctor Carlos Álvarez. Necesitamos evitar esa descalificación de una u otra vacuna. Todas estas vacunas han sido evaluadas, han pasado por todas las fases, y como dije, la evidencia es clara de que logran evitar las muertes. En este momento, en un contexto de disponibilidad progresiva, no podemos detener ni esperar. Eso puede ser la diferencia entre ser un caso grave o no. Tenemos que vacunarnos ya. Tenemos que acceder a la vacuna cuando estemos priorizados, ahorita todas las personas mayores de 40 años, y vacunarnos ya, que es lo que puede hacer la diferencia. Usted mencionó y es hacer la diferencia en un caso grave, y es que si yo estoy vacunada, puedo también salir positiva para COVID, y eso quizá muchos no lo tienen tan presente y piensan que al estar vacunados entonces ya no uso tapabocas, ya no me lavo las manos porque ya no voy a tener COVID. Todas las vacunas, con algunas diferencias, han mostrado una reducción de la probabilidad de contagio y de la probabilidad de desarrollar una infección sintomática. Sin embargo, esa nunca es del 100%. Eso quiere decir que, en efecto, es probable que una persona vacunada se infecte. Sin embargo, de nuevo, en el ejemplo que daba, estamos observando un pequeño pedazo de las millones de personas que gracias a la vacunación no se infectaron. Eso es clave. Pero lo que también es muy importante es que finalmente el objetivo de salud pública, por supuesto que también es que tengamos menos casos, y teniendo menos casos tenemos menos muertes. Pero el objetivo más urgente es que la gente se muera menos. El objetivo más urgente es que la gente se hospitaliza menos. Y eso lo logran todas las vacunas. Alguien me preguntaba, pero no que habían dicho que era el 100%. El 100% es un estimado, lo que llaman en estadística un estimado puntual, es un estimado. Pero eso tiene un margen de incertidumbre que se llama intervalo de confianza. No es del 100, pero sí es de ninguna, pero sí es muy, muy, muy alto. Por eso puede hacer una diferencia muy grande estar vacunado que no estarlo. Puede que me infecte, pero entonces la probabilidad es muy baja de que me complique y muere. ¿Existe la probabilidad de que eso pase? Claro, nunca es de cero. No se elimina el riesgo. Pero esa probabilidad tiende a ser muy, muy baja si estoy vacunado. Por supuesto, por otros, porque todavía puedo ser transmisible, mientras no logremos coberturas de vacunación más altas, sobre todo en mi contacto con vulnerables, hay que seguir usando el tapabocas, lavar las manos y distanciamiento físico. Las vacunas reducen la probabilidad de infectarse, reducen la probabilidad de complicarse y morir sobre todo, pero no lo llevan a cero. Entonces es muy importante. Es confianza en las vacunas,
pero no un exceso de confianza que nos lleve a comportarnos irresponsablemente. Finalicemos ya este en vivo con un mensaje para la población de que ya nos estamos acercando, ya vamos en mayores de 40 y ya estamos acercándonos a esa masificación que muchos están esperando, pero que debemos ser conscientes de que los mayores de 50 son nuestra prioridad y que acudan a la vacunación. Creo que hay que tomar con mucho optimismo la disposición que tienen las personas a vacunarse. La ansiedad, si se quiere, por vacunarse ya. Eso muestra que hay un grupo de personas que quieren y que confían en las vacunas como una manera de estar protegidos y de proteger a los demás. A esas personas hay que decirles, ya pronto van a ser vacunadas. Tenemos que combinar esfuerzos entre sí masificar, sí extender el volumen de vacunación, y los anuncios del ministro van en ese sentido, hacia masificar rápidamente. Esto ha tenido un crecimiento exponencial, no lineal con regla 3 como algunos hicieron la predicción. Es un crecimiento exponencial que está incrementando las coberturas de vacunación muy altas. Pero al tiempo no podemos desplazar ni olvidarnos de los mayores de 50 años y las personas con comorbilidades. No es un dilema, realmente tenemos que hacer ambas cosas al tiempo. Tenemos cerca de 12 millones de personas entre 40 y 49. Todavía nos falta un alto volumen. Entonces hay que entender que tenemos que lograr coberturas muy altas o al menos dar la oportunidad que las personas vayan y por supuesto prontamente el señor ministro anunciará cuando avanzamos a los menores de 40. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros y por aclarar todas las inquietudes que hay en torno al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Gracias, Estefanía.